En esta presentación hablaremos de los divisores de tensión pasivos. Vamos a presentar un poco la teoría, aplicaciones y ejemplos. Los divisores de tensión son circuitos que se utilizan desde hace muchísimo tiempo. Es uno de los primeros circuitos que solemos estudiar cuando iniciamos en la carrera, o la electrónica o electricidad. Y básicamente está compuesto por una fuente de tensión, que es la fuente de entrada, y dos elementos. En este circuito tenemos dos resistores, R1 y R2. Y estos dos resistores se conectan en serie a la fuente de tensión y se mide la tensión de salida o la tensión sobre uno de los elementos, en este caso R2. Esa tensión Vout se relaciona con Vin a partir de esta ecuación que la tenemos aquí. Los divisores son típicamente resistivos, pero puede haber capacitivos, inductivos, activos, combinaciones de ellas. Es por eso que en esta ecuación estoy poniendo las impedancias. Entonces uno puede realmente tener hasta combinaciones de capacitores con resistores. Durante la presentación vamos a ir viendo distintos casos. ¿Cuáles son las características principales? 4. Para aquellos divisores que son ajustables, la resolución es una característica. Ajustable me refiero a que se puede seleccionar el factor de división, la relación entre tensión de entrada y tensión de salida, con unos diales, unas perillas, y seleccionando la perilla uno puede tener distintos valores. Entonces la resolución es una característica. Otra característica es la estabilidad temporal y el coeficiente de temperatura. Es decir, cómo se comportan en cuanto al tiempo y en cuanto a la temperatura, cómo varían con la variación del tiempo o la temperatura. En este caso, para mejorar sus características se puede usar elementos que se llaman emparejados. Esto significa que si se utilizan dos resistores, los dos resistores hayan sido comprados al mismo fabricante, que el fabricante los haya realizado en el mismo lote, con las mismas características, entonces se puede lograr que la estabilidad temporal y el coeficiente de temperatura de los dos elementos sea lo más parecido posible. Si esto se logra, entonces el corrimiento de los dos elementos con la temperatura o el tiempo va a ser de manera proporcional y entonces su relación va a ser más constante. Esto es algo que se suele hacer mucho, incluso uno puede comprar los elementos ya emparejados. En inglés se dicen matcheados. Otra característica es la resistencia de entrada. Si ustedes tienen un divisor de tensión y lo conectan a una fuente, el divisor va a cargar la fuente, va a exigir corriente. Y esa corriente está dada por la resistencia de entrada. Dependiendo del valor de la resistencia de entrada, uno tiene que no tener ciertos cuidados. Y la última característica es la resistencia de salida. Recordemos el equivalente de Thevenin, una fuente de tensión y un resistor. Esto puede representar cualquier circuito. Y entonces, si nosotros tenemos una fuente conectada a un divisor de tensión, podemos caracterizar su equivalente de Thevenin. Y la resistencia de Thevenin estaría dominada por la resistencia de salida del divisor, que está dada por el paralelo de las dos impedancias. Esta resistencia de salida impone un límite a la resistencia del voltímetro que uno conecta en su salida. Si la resistencia del voltímetro es muy baja, se puede producir un error a partir del error de carga. Acá tenemos el circuito que uno tendría que analizar. Algunos ejemplos. Bueno, divisores de tensión capacitivos. Acá tenemos una foto de divisores de alta tensión. Se los utiliza en alta tensión porque uno tiene que trabajar a 100 kV. Los elementos capacitivos a 100 kV se comportan mejor que los resistivos. Primer punto. Segundo punto es que los elementos capacitivos no disipan potencia. Entonces esa es otra ventaja importante. Se suelen utilizar capacitores con dieléctrico de gas. Y los valores de los capacitores suelen ser bastante chicos, en el orden de los picofaradios, para reducir la constante de tiempo asociada. Otro conjunto muy importante de divisores son los compensados en frecuencia, y estos se utilizan para cubrir un ancho de banda grande. ¿Qué sucede? Si no, imaginémonos un
un divisor resistivo con dos resistores, el de alta y el de baja. Las capacidades parásitas pueden estar asociadas, por ejemplo, al de baja, al resistor de baja, entonces va a haber una constante tiempo asociada. Y el circuito se podría estar comportando como un circuito pasa-bajo. Entonces, ante una señal de entrada de distinta frecuencia, el factor de división va a cambiar por la capacidad parásita. El divisor de tensión compensado lo que busca justamente es reducir la variación de frecuencia del factor de división con la frecuencia. Y es muy utilizado en los osciloscopios, principalmente en las puntas de los osciloscopios. Bien, entonces siempre que conectamos a la punta del osciloscopio a un circuito, estamos modificando el funcionamiento del circuito. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Y para modelar el circuito, en ese caso, siempre usamos el equivalente de Thevenin: una fuente de tensión y un resistor en serie. La capacidad CS se puede considerar como una capacidad parásita del circuito y ustedes conectan el osciloscopio. El osciloscopio se modela como un resistor y un capacitor. Y la línea puntera son los cables. Justamente las capacidades CS y C sub 0 están en paralelo al R sub 0. Entonces, si se fijan, este es un circuito pasa abajo. Es decir, que las frecuencias altas van a ser atenuadas. Las frecuencias bajas van a pasar bien, sin ser afectadas, pero las altas no. Y para corregir esto es que existen los divisores compensados de frecuencia. Esta es una imagen de un documento de Fluke, de osciloscopio muy bueno que está en el campus. En este caso, la punta del osciloscopio o el divisor es un divisor por 10 que está compuesto por dos impedancias, una de 9 megaohm y un capacitor ajustable en paralelo, y otra de 1 megaohm y la capacidad interna del osciloscopio en paralelo. Esta capacidad suele estar en torno a los 15-25 picofaradios. El cable une estas dos impedancias. Todo esto es interno del osciloscopio y esto es un cable que es justamente lo que se denomina punta de osciloscopio. Yo lo que quiero es que ese factor de división, que va a ser de 1 en 10, sea constante. Por ejemplo, si esto es a baja frecuencia y despreciamos los capacitores, tengo Z2 igual a 1 megaohm y Z1 igual a 9 megaohm. Entonces tengo 1 megaohm dividido 9 más 1 megaohm, lo que me da 10. 1 dividido 10. En realidad, Z1 y Z2 están compuestos por un capacitor y un resistor. Los tengo que sumar en paralelo y eso es lo que está escrito aquí, la combinación en paralelo de los dos elementos. Y lo que yo quiero es que para toda la frecuencia Z1 sea igual a 9 veces Z2. Si esto lo logro, voy a lograr que el factor de división sea constante. Bueno, igualo, teniendo en cuenta esta consideración del 9, despejo y lo que obtengo es que la capacidad parásita dividido en 9 tiene que ser el valor al cual yo ajuste mi capacitor de ajuste en paralelo a 9 megaohm, C. Si esto lo logro, entonces estaré teniendo el mismo factor de división para toda frecuencia. De alguna manera lo que tenemos que pensar es que la parte de arriba y la parte de abajo se comportan de igual. Si esto lo logro, está genial. Van a ir moviéndose, pero de la misma manera. En realidad, yo no conozco CP. ¿Por qué? Porque eso está afectado también por capacidad, por la temperatura. El osciloscopio puede ser distinto en distintos laboratorios. Hay capacidad en los cables. Entonces, al no conocer CP, lo que se hace no es calcular C, sino que se lo ajusta mediante un método práctico, donde se le inyecta una señal cuadrada al osciloscopio y se mueve un tornillito, literalmente es un tornillo en la punta, que se asocia a ese capacitor variable, de manera tal de ver esa onda cuadrada lo más plana posible. Bueno, más adelante lo vamos a volver a ver esto en otra charla. Distintas aplicaciones. La más importante y es muy utilizada son los potenciómetros. Los potenciómetros se usan, por ejemplo, para joysticks, para volumen, posición, distintos sensores. Acá tenemos otro sensor. Esto es para luz. Esto es una resistencia variable con luz. Entonces, teniendo un resistor en serie, uno puede medir una tensión de salida, que es un divisor, lo que estoy haciendo acá, pero este divisor varía su factor con la luz. Entonces puedo censar cuánta luz tengo. Esto es muy utilizado, la verdad. Y todas las características, las explicaciones que acabo de dar,
valen para todos estos casos. Ahora, ¿por qué nunca hay que usar un divisor de tensión para adaptar niveles de tensión de alimentación? O mejor dicho, nunca digo nunca, ¿no? Pero ¿por qué no es recomendable? Porque recuerden que los divisores tienen una característica de la resistencia de salida. Y para un divisor de tensión, esa resistencia de salida suele ser grande. Ahora voy a mostrar un caso en que no es muy grande, pero en general es mucho más grande que una fuente de tensión. Eso seguro. Entonces, si ustedes arman un nivel de tensión de alimentación, con un divisor de tensión resistivo, lo que lograrían es que parte de la tensión de alimentación caiga en la resistencia interna del divisor de tensión. Y eso estaría afectando el nivel de tensión de alimentación. No es recomendable. Y habría potencia que se disipa en el divisor. Algo que no es recomendable, nuevamente. Sin embargo, si pensamos también en la forma más general de los divisores de tensión, un autotransformador es un divisor de tensión y es muy utilizado para adaptar de 220 a 110 volts. Bueno, a tenerlo en cuenta. Ejemplos. Bueno, un ejemplo que le voy a dar es utilizado para la calibración de estos multímetros, son nanovoltímetros de 7 dígitos y medio. Son muy buenos, tienen excelentes especificaciones, fíjense que acá miden de 1 milivolt a 100 milivolt y con 25 partes por millón a 24 horas. Es decir, que uno puede, en el rango 1 milivolt, mide 1 milivolt con 7 dígitos. Es decir, que acá estarían en el microvolt, esto es el nanovolt, 0.1 pico volt de resolución tiene este instrumento. Es extremadamente bueno. ¿Cómo se hace a verificarlo este instrumento? Que hay otro punto, ¿no? Es el ruido RMS, fíjense, 1,3 nanovolt RMS y pico a pico 8 milivolt pico a pico. Es excelente este instrumento. Entonces, para calibrarlo no se puede utilizar una fuente de tensión, no existe hoy en día una fuente de tensión sin irnos al efecto Josephson que pueda calibrarlo directamente en ese rango con una exactitud mejor a la que el mismo instrumento presenta. Entonces hay que usar un divisor. Ahora, ¿cómo construimos el divisor? Si yo pongo resistores muy grandes, el ruido de Johnson-Nyquist estaría limitando el ruido del mismo elemento. El ruido de Johnson-Nyquist, lo deberían recordar de Física 2, es un ruido teórico que existe en los elementos resistivos. Y se calcula de esta manera. Entonces yo lo puedo calcular para 1 megaohm, por un elemento 1 megaohm me da 11 nanovolt por RMS en 2 minutos. Y para 1 kiloohm me da 0,3. Es decir, fíjense que justamente ya 1 megaohm tiene un ruido de Johnson mayor a la especificación del mismo instrumento. Y por eso hay que usar elementos de 1 kiloohm. Entonces ya acá estamos limitando mucho la resistencia a utilizar en el divisor. En realidad finalmente se utiliza 1 kiloohm. El problema de 1 kiloohm es que es una resistencia de entrada muy chica, entonces ahí los cables que conectan la fuente de tensión con el divisor ya afectan, están en un orden para esta aplicación de alta exactitud. Entonces se usa una técnica conocida como sensado externo, donde se aplica tensión pero a 4 terminales. Con 2 terminales se aplica la tensión y con otros 2 terminales se mide cuánto es lo que se aplica y se corrige. Otro factor a tener en cuenta es que el mismo instrumento del nanovoltímetro tiene unos 25 picoampere de corriente de entrada. Entonces, esa corriente va a estar fluye por la resistencia de salida del divisor. Y esto limita entonces cuánto es la resistencia de salida. Para tener 100 picovolt, es decir, no afectar dentro de la resolución del nanovoltímetro, esa resistencia de salida tiene que ser menor de 4 ohm. Y entonces finalmente se construye el divisor, esto es la recomendación de Hewlett-Packard, se la construye como 2 elementos, uno de 1 kiloohm y 1 ohm. Y con esto se logra poder verificar a este medidor mejor que sus propias especificaciones. Nota al pie, Hewlett-Packard, todo el mundo la conoce tal vez por las computadoras y las impresoras, pero en realidad fue y tal vez sigue siendo la mejor empresa que existió en el ámbito de la metrología de alta exactitud, especialmente de multímetros de alta exactitud. Lamentablemente pues se dedicó a otras cosas más mundanas, pero en un principio era de instrumentación y
y hay bibliografía espectacular de Hewlett Packard. Después cambió de nombre, cuando se dedicó a las impresoras, dejó el nombre de Hewlett Packard para las impresoras y nos lo sacó a nosotros de la instrumentación, fue Ashland, y después cambió nuevamente a K-Sign. Honestamente no sé por qué cambian el nombre, pero Hewlett Packard fue muy importante en la instrumentación, especialmente de baja frecuencia. Acá tenemos otro ejemplo, un divisor Kelvin Barley. Esta empresa es EAD Labs. Fíjense que acá tenemos 7 diales, es decir que se ajusta el factor de división con estos 7 diales. Acá tenemos la entrada y la salida. ¿Cómo se construye el divisor? Ahora se lo muestro. Y el método Kelvin Barley tiene dos ventajas. La resistencia de entrada no cambia con la relación y la resistencia de salida es bastante constante. Y además, con esta técnica se permite hacer esta cantidad 7 diales sin tener que disminuir los valores nominales tanto de los resistores. Es bastante poderosa y muy utilizada. Acá tenemos cómo varía la resistencia de salida del divisor Kelvin Barley. Varía bastante, pero no tanto como un caso donde uno construye un divisor a partir de poniendo los resistores en serie, ¿no? Si uno quiere dividir por 1 en 1000, ya el último resistor sería 1000 veces más chico que el primero, entonces la resistencia cambiaría en un factor de 1000 y acá está cambiando en un factor de 10 o un poquito más. Entonces tiene varias ventajas. Bueno, acá tenemos el circuito del divisor Kelvin Barley. Fíjese que tenemos para cada dial 11 resistores. Los valores nominales van disminuyendo. ¿Cómo van disminuyendo esos valores nominales? Veamos el primero. El segundo dial son 11 resistores en paralelo a 2 resistores del primer dial. Es decir, tengo 20K en serie, 10 y 10 en serie, en paralelo a 11 resistores de 2K. Uno pensaba, bueno, tengo 22 resistores, no, pero fíjese que ahí está colgado otro dial y estos dos resistores de 2 kΩ están en paralelo a 11 resistores de 400 ohm. Y estos a su vez están en paralelo a 11 resistores y en paralelo a 1 kΩ de 400. Lo que sucede, la trampa de este divisor, es que estos 11 resistores en paralelo a 10 kΩ se comportan como 10 resistores de 2 kΩ. Porque estos dos elementos que están en paralelo a la siguiente rama, estos 2 kΩ que están en paralelo a la siguiente rama, forman un elemento de 2 kΩ. Entonces siempre se compensa una rama con la anterior de manera de tener 10 elementos iguales. Entonces siempre se divide, se selecciona una tensión, ¿no?, de la rama anterior, se la divide y así se selecciona y después el siguiente dial se selecciona una tensión dividida. Y la resistencia que observa de la entrada es siempre la misma, porque siempre son esos 10 resistores de 10 kΩ. Acá tenemos una conexión del divisor, cómo se hace a calibrarlo. Se lo calibra en contra de una caja de resistencia y se conectan esto que son los compensadores de cable para eliminar las pérdidas de los cables. Bueno, acá tenemos, esto era antes de llegar a los multímetros de alta exactitud. El Fluke 720 era un instrumento de mayor precisión del mercado casi. Y estaba compuesto por 1 o 2 divisores Kelvin Barley, un compensador de cables y un multímetro Fluke 845. Este es el último ejemplo del día. Es el Fluke 752. Tiene dos relaciones. 0.1 partes por millón para la relación de 10 a 1 y 0.5 partes por millón de error para la relación de 100 a 1. Acá tenemos un ejemplo de la rama de división. Básicamente son 3 resistores que tienen el mismo valor, 3R, y un único resistor del mismo valor nominal, R. Entonces, cuando están todos en serie, tengo 9R y R como una división de 1 en 10.
el divisor ya viene preparado con un switch para poner estos tres elementos en paralelo. Entonces yo cuando pongo esos tres elementos en paralelo, lo que obtengo es un resistor de valor nominal R. Y entonces, poniéndolo en paralelo, el mismo divisor viene todo preparado para conformar un puente de Wheatstone, donde yo tengo un resistor R y los otros tres resistores en paralelo que también tienen un valor nominal R. Y los comparo contra dos resistores que son internos al divisor. Estos elementos tienen unos ajustes y logrando que la relación del puente Wheatstone sea nula, se logra que justamente la relación esté muy cerca de la relación teórica 1 en 10. Lo que se hace entonces, se ajusta para llevar a cero este detector y se ajustan estos dos elementos para que la lectura, cambiándolo de posición, sea siempre la misma. Cuando se logra eso, estamos ya balanceados, se dice. Bueno, hay mucho más que estudiar, lo dejo a ustedes para que continúen en sus casas y por ahora terminamos con la presentación de divisores de tensión. Hasta luego.